El amanecer caía sobre Sevilla con una claridad que hería los ojos. El sol se elevaba lento, dorando los tejados y las eras donde el polvo dormía como una bendición marchita. Los campos, teñidos por el esfuerzo de jornaleros exhaustos, parecían rendir homenaje a un silencio antiguo, un silencio que conocía de hambre y de esperanza. En medio de aquel escenario de tierra ardida y viento reseco, nació una niña destinada a soportar la cruz antes de comprender su peso. Sus primeros días pasaron entre el crujido de la madera vieja y el murmullo de las oraciones maternas. Su hogar era pobre, pero su pobreza tenía un resplandor secreto, una dignidad que no se aprendía sino se vivía. La pequeña, de nombre Ángela, miraba el mundo con una calma que parecía impropia de su edad. Cada gesto suyo estaba tocado por una atención silenciosa, como si escuchara una música que los demás no podían oír. En las calles del vecindario, las risas de los niños se mezclaban con el llanto de los mendigos. Sevilla respiraba entre la grandeza de sus torres y la miseria de sus patios, era un espejo donde la luz y la sombra se encontraban sin reconocerse. Ángela observaba aquellas realidades con inocente estupor, comprendiendo, sin palabras, que la vida humana era una procesión de contrastes. A veces, bajo la fatiga del verano, levantaba la vista al cielo, buscando un consuelo que no sabía nombrar. Su infancia fue un camino de austeridad temprana. A falta de juguetes, hilaba sueños, a falta de libros, aprendía del ejemplo materno. Su madre, mujer de fe firme, trabajaba incansablemente por llevar un trozo de pan a la mesa y un soplo de esperanza al alma de los suyos. Pero incluso en los días más oscuros, la niña mantenía una serenidad que desconcertaba, una paciencia que parecía prestada del más allá. En su mirada había una promesa, la promesa de servir, de amar, de redimirse dando. El pequeño taller del barrio, donde hombres toscos dejaban huellas de sudor en el suelo terroso, marcó el ritmo de sus años tempranos. Allí aprendió a valorar el trabajo, a comprender que cada esfuerzo era una plegaria encubierta. El olor del cuero, mezcla de tierra y sacrificio, llenaba el aire al punto de volverse sagrado. En aquel ambiente humilde, Ángela empezó a descubrir que la dignidad nace del dolor ofrecido en silencio. Una tarde, mientras ayudaba a su madre, vio caer una golondrina herida. La tomó con delicadeza y, viendo que no podía volar, la refugió en sus manos. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero en ese instante sintió un estremecimiento en el alma. Algo le decía que, del mismo modo que aquella criatura dependía de su cuidado, también las almas del mundo necesitaban consuelo. Tal vez, sin saberlo aún, nacía la semilla de su vocación. Era el tiempo en que los inviernos se vivían con más fe que abrigo. Las ventanas se cubrían con trapos, y el pan, cuando lo había, se partía en silencio. La niña aprendía que el hambre no solo se siente en el cuerpo, sino también en el espíritu de quienes carecen de amor. Cada día entendía un poco más la verdad que el mundo entero olvida, que el dolor, cuando se acepta, puede ser camino de gracia. En su pobreza, Ángela crecía sin saberlo hacia la santidad. El templo parroquial, ese refugio donde el aire olía a incienso y humedad, fue su primer escenario de contemplación. Allí, bajo la penumbra de las velas, levantaba los ojos hacia la cruz y sentía que aquel cuerpo doliente le hablaba con ternura. A veces pasaba largo rato de rodillas, sin pedir nada, solo esperando comprender el silencio que descendía del madero. Era una oración sin palabras, un diálogo where el alma aprendía a escuchar a Dios antes de atrever a pronunciar su propio nombre. Los vecinos comenzaban a notar en ella un aire diferente, una cualidad que desafiaba su juventud. Mientras otros niños soñaban con juguetes o con fiestas, ella se perdía en pensamientos de caridad y consuelo. Nadie entendía del todo de dónde provenía aquella madurez, aquella pasión callada por el sufrimiento ajeno.
Solo su madre intuía que algo sagrado se gestaba, y aunque temía por el futuro de su hija, no podía apartarse del misterio que comenzaba a envolverla. Una mañana, mientras recogía agua del pozo, oyó a lo lejos el sonido de campanas lúgubres. Era el funeral de un anciano pobre que había vivido solo, sin consuelo ni remedio. Ángela sintió que cada toque golpeaba su corazón como una llamada. ¿Quién rezará por él?, pensó. Y en la quietud de aquella pregunta nació su primera promesa interior: nunca habría de dejar solos a los que sufren, ni vivos ni muertos. Su pobreza se transformaba así en una riqueza invisible, la de la compasión. Poco a poco, los días se convirtieron en estaciones de aprendizaje. Aprendió a escuchar sin hablar, a aliviar sin poseer, a mirar sin juzgar. Su infancia fue una escuela de sencillez donde cada lágrima hallaba sentido. El mundo exterior le ofrecía poco, pero el mundo interior crecía en profundidad, alimentado por una fe que aún no sabía nombrar, pero que ya gobernaba cada uno de sus gestos. En aquella Sevilla convulsa por los contrastes sociales, Ángela fue una luz inadvertida. Caminaba por las calles polvorientas con paso callado y mirada limpia. Mientras los poderosos discutían sobre fortuna y poder, ella recogía lo que la vida desechaba, los fragmentos del amor humano que aún podían recomponerse. Su presencia era casi invisible, pero en los ojos de los pobres se reflejaba la ternura que destinaba al servicio. De cuando en cuando, la niña sentía una extraña nostalgia, un deseo inexplicable de algo más alto que lo visible. Miraba el crucifijo colgado en su hogar y comprendía, con intuición divina, que ese amor herido la llamaba por su nombre. No había voces, ni luces, ni visiones. Solo la certeza suave y persistente de que toda su vida debía ser entrega. Así empezaba, en el silencio de la infancia, la historia de una esclava que iba a pertenecer no a un amo de este mundo, sino a Cristo mismo. La jornada concluye entre sombras largas y murmullos de rosario. El aire se enfría y los campos descansan tras el día encendido. La niña reposa, soñando con cielos abiertos y manos extendidas. Aún desconoce la grandeza a la que ha sido llamada, bate en el corazón del polvo ya late la semilla de una santidad que el tiempo no podrá marchitar. Las campanas del convento cercano marcaban las horas lentas de los días de juventud de Ángela. El sol seguía partiendo la tierra en el mismo silencio calcinado de su niñez, pero en su interior algo se agitaba con fuerza nueva. Había crecido, y con los años su mirada pura comenzó a llenarse de preguntas que los hombres temen hacerse. ¿Qué sentido tiene vivir, si la vida no se entrega? ¿Qué destino puede tener el alma que no ama hasta el dolor? Ángela entró a trabajar en un taller de costura, donde la rutina parecía dominarlo todo. Las mujeres tenían las manos curtidas y las espaldas dobladas por la fatiga, pero entre hilos y agujas ella descubría un modo de rezar sin palabras. Cada puntada era una ofrenda, una oportunidad de transformar el esfuerzo en plegaria. Mientras otras conversaban o suspiraban por el descanso, Ángela fijaba la vista en un crucifijo pequeño, y en silencio pedía la gracia de comprender la vida oculta de Cristo. El mundo exterior seguía girando indiferente a su búsqueda. Las calles de Sevilla se llenaban de ruido y comercio, de pregones y de risas, y ella caminaba por entre la multitud sintiéndose extrañamente sola. No porque el corazón le pesara, sino porque intuía que su alma pertenecía a otra patria que aún no conocía. De noche, cuando todos dormían, se arrodillaba ante una imagen de la Virgen y dejaba que las lágrimas corrieran sin explicación visible. A veces, esa soledad se volvía lucha. En su interior se alzaban dos voces, una le pedía conservar la calma, no aspirar más allá del deber, la otra la urgía a dar todo, a ser pobre de todo lo visible para tenerlo todo en el cielo. Esa batalla la consumía hasta el amanecer. Se preguntaba si no era presunción imaginar que Dios la había mirado de manera especial.
Sin embargo, algo profundo en su corazón le decía que la verdadera humildad no niega el llamado, sino que lo acepta temblando. La enfermedad se convirtió entonces en su maestra. Un día, su cuerpo comenzó a flaquear y la fiebre la obligó a dejar el trabajo que sostenía a su familia. Permanecía en cama, envuelta en sudor y silencio, mientras los días pasaban pesados y lentos. En esas horas de debilidad comprendió que la pobreza no es solo carecer, sino también despojarse de sí misma. Su enfermedad fue el primer paso hacia la libertad total, no poseer su cuerpo, ni sus fuerzas, ni su futuro. Durante aquellas noches febriles, la penumbra del cuarto se convertía en templo. Sentía que allí, donde el dolor la había encerrado, el amor la esperaba con paciencia infinita. En la quietud de la madrugada, escuchó por primera vez aquella voz interior, dulce y firme, que parecía nacer de su propio pecho: sé esclava de Cristo, y serás libre de todo mal. Un estremecimiento sagrado recorrió su ser, comprendió que esa frase no era sueño, sino mandato. Cuando sanó, ya no era la misma. Caminaba con paso más lento y mirada más honda, como quien guarda un secreto grande. Intentó retomar la vida de siempre, pero cada tarea, cada conversación, le parecía hueca si no estaba dirigida al amor de Dios. Su entorno no entendía aquel cambio, creían que la joven había perdido la alegría, sin saber que había ganado un fuego que no podía compartir sin quemar su alma. El mundo la llamaba cuerda si callaba, loca si hablaba, pero ella solo buscaba fidelidad. Un sacerdote, al escuchar sus confidencias, le aconsejó discernir sin prisa. Dios no se apresa, le dijo, se sigue paso a paso. Ángela guardó esas palabras con reverencia, pero su corazón ardía con una prisa que no era humana. Quería servir, entregarse, desaparecer en la voluntad divina. En los días de trabajo, mientras el hilo se deslizaba entre sus dedos, meditaba cómo podría pertenecer del todo a su Señor sin apartarse de los pobres. ¿No era posible ser monja sin muro, religiosa sin clausura? La respuesta vino en forma de intuición: ser esclava. Aquella palabra, tan áspera y temida, cobraba un sentido nuevo. Ser esclava no por opresión, sino por amor, no por fuerza, sino por voluntad. En su mente sonaba como una melodía inaudita: ser nada para que Cristo sea todo. Desde entonces adoptó ese título secreto, la esclava de Dios, y comenzó a vivir con radicalidad la obediencia interior, aceptando cada contrariedad como parte del designio divino. La tentación no la abandonó. Hubo días en que sintió el peso del abandono divino, cuando el cielo parecía de bronce y su oración no encontraba eco. Luchaba contra el desaliento repitiendo las palabras del Evangelio: hágase en mí según tu palabra. Aunque a veces esas palabras le salían con lágrimas, nunca dejaron de brotar. Su sequedad espiritual era una prueba, un aviso de que la fe verdadera no depende de consuelos, sino de la desnudez voluntaria del alma. En ese tiempo, comenzó a visitar enfermos del barrio, ofreciendo ayuda y consuelo. Su cuerpo aún débil hallaba fuerza en la compasión. Lavaba heridas, servía sopas, limpiaba las casas más pobres sin pedir reconocimiento alguno. Algunos enfermos morían en sus brazos, y ella los despedía con suavidad, como si tocara un misterio. Cada vida que se apagaba le recordaba que todo en la tierra es pasajero, salvo el amor ofrecido a Dios. Una tarde de otoño, al regresar de una de esas visitas, el cielo se cubrió de nubes densas y un viento helado cruzó la ciudad. Ángela sintió miedo, no por el clima, sino por la certeza interior de que su camino la llevaría a sufrir más de lo que jamás había imaginado. Se detuvo en una esquina y levantando los ojos al cielo, murmuró: Señor, dame fortaleza para lo que venga. Desde entonces, toda su vida se convirtió en respuesta a esa plegaria. La penumbra espiritual que la rodeaba era como un umbral. Al otro lado aguardaba la luz,
pero para atravesarla debía renunciar a su propio querer. Cada noche, al apagar la lámpara, se despedía de sí misma, confiando su alma al Dios que no exige explicaciones sino abandono total. No sabía aún que esa obediencia silenciosa sería la semilla de una obra santa. Solo sabía que amaba, y que amar así dolía y sanaba al mismo tiempo. Así se fue forjando su alma nueva, templada por el fuego de la prueba y el aceite de la oración. En la oscuridad donde el corazón humano huye, ella halló su morada. Nadie oía sus sollozos ni sus promesas, pero en el cielo se registraban como votos silenciosos de entrega. La muchacha pobre de Sevilla, ahora esclava voluntaria, había dicho sí. Y aquel sí, pronunciado en la penumbra, iba a resonar por generaciones como eco de obediencia y amor sin medida. El sol de Sevilla se filtraba entre las rendijas del techo del taller, pintando el aire con un polvo dorado que parecía incienso. El olor del cuero y del sudor componía una mezcla áspera y viva, testimonio del esfuerzo cotidiano. Allí, entre hombres y mujeres que remendaban su sustento, Ángela halló su primer monasterio, un lugar donde cada puntada se hacía oración y cada herida invisible se ofrecía como sacrificio. Nadie sospechaba que aquel humilde taller se convertiría para ella en el templo donde aprendería el misterio de la redención a través del trabajo. El ruido del martillo contra la suela era constante, rítmico, como un rezo que no conoce pausa. Las manos de Ángela, pequeñas pero firmes, seguían el compás del deber con una serenidad que no era de este mundo. Cada jornada era larga como un viacrucis, pero en su interior renacía la paz. Mientras los demás suspiraban por descanso, ella veía en el cansancio una comunión con el Cristo que había llevado la cruz con amor paciente. Los días comenzaban antes del amanecer. Ángela llegaba cuando el frío mordía y el cielo aún guardaba el tono violáceo del alba. Al encender las lámparas, veía en la llama un reflejo del fuego divino que quería mantener encendido en su alma. Sabía que Dios no se hallaba solo en los templos, sino en los rincones humildes donde el corazón se ofrece sin esperar recompensa. En medio del trajín, aprendió que cada detalle podía ser santificado. Cuando limpiaba el suelo o cosía un remiendo difícil, ofrecía su esfuerzo por los enfermos y los necesitados que no conocía. Esa comunión invisible llenaba el ambiente de sentido, transformando lo mundano en sagrado. El taller era su altar, su lugar de inmolación oculto entre el ruido y la fatiga de lo ordinario. A veces, los obreros la miraban con curiosidad. No comprendían cómo podía sonreír en medio del cansancio ni por qué su voz, al dar las gracias, parecía una plegaria. Algunos la consideraban ingenua, otros la juzgaban por su devoción constante, pero todos, de algún modo, eran tocados por su presencia. Ella no respondía con palabras, sino con la dulzura paciente de quien ama sin buscar reconocimiento. Su oración se volvió acción, y su acción, ofrenda. En su mente repetía, si Cristo trabajó con manos humanas, también el trabajo humano puede ser divino. Aquella convicción la sostenía cuando la pobreza la oprimía y las fuerzas parecían abandonarla. En medio del ruido del martillo y del murmullo de los compañeros, su silencio era una llama que no se apagaba. Sin embargo, esta entrega escondía una lucha secreta. Había días en que el cansancio se convertía en tentación y la rutina en desierto espiritual. Ángela sentía la aridez de la fe, la voz interior que antes la guiaba ahora se mantenía en silencio. En esas horas oscuras, se refugiaba en la imagen de la Virgen dolorosa, recordando que incluso María había soportado el misterio del silencio de Dios. Una tarde, al terminar la jornada, se quedó sola. La luz del ocaso entraba oblicua, bañando los objetos en un resplandor cálido y breve. Se arrodilló junto al banco de trabajo y apoyó la frente sobre la madera gastada. Señor, haz de este lugar un altar, y de mí, tu esclava, susurró.
En ese instante sintió una paz tan profunda que las lágrimas brotaron sin esfuerzo, comprendió que su vida entera debía transformarse en oración continua. Con el paso del tiempo, los más pobres comenzaron a acercarse a ella buscando consuelo. No llevaba pan que repartir ni riqueza que ofrecer, pero su mirada devolvía esperanza. Les hablaba con sencillez, recordándoles que en el sufrimiento no hay abandono, sino visita divina. Esa certeza la fortalecía a ella misma, porque comprendía que en servir a los demás encontraba la presencia viva del Redentor. Las noches eran su tiempo de contemplación. Después de las labores, se retiraba al silencio de su habitación y encendía una vela ante una cruz sencilla de madera. Allí, entre sombras, revisaba el día vivido y lo ofrecía entero a Dios, con sus luces y sus defectos. No se creía santa, sino aprendiz, una mujer que aprendía, cada día, a ser instrumento de caridad en las manos del Creador. Algunos comenzaron a llamarla la Beata del Taller. Aunque aquel nombre no siempre era pronunciado con respeto, ella lo recibía como bendición. Entendía que ser beata, para muchos, era sinónimo de debilidad, pero en su corazón sabía que la verdadera fortaleza nace de la humildad. Su corazón ardía con el deseo de servir más, de vivir totalmente para Cristo, aun si el mundo la ridiculizaba. El dolor físico se hizo constante, el trabajo, las malas posturas, la falta de descanso. Cada punzada en los músculos era una oportunidad de unión con el crucificado. Esto es mi cruz, pensaba, y la abrazaré con amor. Así, el sufrimiento cotidiano se volvió su camino de perfección, una escuela donde aprendía la compasión en el idioma más puro, el del sacrificio. Un día, mientras ayudaba a una compañera enferma, sintió que su misión se aclaraba. No bastaba ofrecer el trabajo, debía servir directamente a quienes padecían. Vio el rostro del dolor humano y reconoció en él el rostro del mismo Cristo. Aquella mirada encendió una chispa nueva en su corazón, una llama que ninguna penumbra podría apagar. Desde entonces, todo en su vida se dirigió hacia esa meta. Buscó la guía de confesores santos, leyendo con avidez la vida de religiosas que habían servido en los caminos de la pobreza. Leía sus historias no para imitarlas superficialmente, sino para descubrir cómo se podía hacer total donación en medio del mundo. Comenzaba a nacer en su alma el germen de algo grande, una obra fundada no en el poder ni en los recursos, sino en la obediencia y el amor a los pobres. El taller, testigo de sus lágrimas y sus alegrías, permanecía igual, pobre, oscuro, bullicioso. Pero para Ángela se había convertido en la antesala del cielo. Allí aprendió que servir no es un acto, sino un modo de existir. Allí comprendió que las manos que trabajan con amor se convierten en cálices que sostienen la gracia. El día terminaba, y mientras la puerta se cerría con su chirrido habitual, la joven sentía que su alma se abría más. El aire olía a tierra, a esfuerzo, a providencia. En su corazón resonaba una certeza, donde hay dolor ofrecido, hay presencia divina. El taller no era ya un simple lugar de trabajo, sino el altar invisible donde Dios empezaba a preparar su obra santa a través de una humilde esclava suya. La noche se posaba sobre Sevilla como un manto de terciopelo oscuro. En la pequeña habitación donde Ángela rezaba, solo ardía una vela temblorosa que lanzaba reflejos de oro en las paredes desnudas. Afuera, el viento gemía entre los tejados y hacía crujir las maderas, como si el mundo levantara un lamento antiguo. Era la víspera de un cambio que no se gestaba en los palacios ni en los templos, sino en el corazón silencioso de una mujer que había aprendido a ofrecerlo todo. Desde hacía muchas semanas, un fuego santo ardía en su pecho sin permitirle descanso. Sentía que su entrega personal no bastaba, que debía multiplicarse en otras almas que entendieran la cruz como camino de amor.
Las lágrimas se mezclaban con su esperanza, porque presentía la magnitud de la tarea. Creía no ser digna ni capaz, pero también sabía que resistir aquel llamado sería negarle el alma a Dios. En sus largas vigilias, ante el crucifijo envejecido, pedía claridad y fortaleza. Escuchaba, en su interior, esa voz que tantas veces la había sostenido: no temas, pequeña, porque mi gracia se basta. Cada palabra resonaba como promesa y mandato. Así, en aquel recogimiento silencioso, nació la idea que habría de transformar para siempre la miseria anónima de su ciudad, una congregación consagrada a los pobres y abandonados, a los que viven más cerca del polvo que del pan. Empezó con casi nada, una cesta con ropa limpia, un corazón ardiente y el apoyo de unas pocas compañeras. Eran mujeres sencillas, sin estudios ni prestigio, pero con el alma dispuesta a servir y los brazos habituados al trabajo. Juntas recorrieron las calles estrechas del barrio buscando enfermos, ancianos y mendigos. Donde otros veían ruina, ellas veían un altar donde ofrecer su amor a Cristo sufriente. La pobreza fue su hábito y su fuerza. Dormían en suelos de tabla, compartían el pan y vestían con la modestia que predicaban. Ninguna de ellas imaginó que sus nombres se recordarían algún día, porque su único deseo era consolar a quienes lloraban. Sus manos, aunque curtidas y temblorosas, se convirtieron en vasijas de la misericordia divina, vertiendo consuelo donde la desesperanza hacía su trono. Pronto, la noticia de su labor se extendió entre los barrios. Gente humilde las buscaba pidiendo ayuda o simplemente un oído compasivo. Algunos sacerdotes las bendecían con admiración contenida, mientras otros dudaban de la conveniencia de una obra así. Son mujeres pobres, sin convento ni estructura, ¿cómo podrán sostenerse?, murmuraban los prudentes. Pero Ángela respondía con serenidad: nos sostendrá aquel que sostiene el cielo. A veces, las dificultades materiales casi las vencían. Faltaba pan, leña o abrigo, y el invierno se colaba sin piedad por las rendijas de su pequeña casa. Sin embargo, ninguna murmuró. La fe era su alimento y la caridad su abrigo. Cuando parecía que todo se derrumbaba, una ayuda inesperada llegaba, como si la providencia misma se deleitara en enseñarlas a depender solo del amor de Dios. Cada enfermo que tocaban se volvía catequesis viviente. Las llagas y la miseria eran su escritura sagrada, los ojos del que sufre su evangelio. Ningún sermón igualaba el poder de esas obras simples y silenciosas. En los pasillos sombríos donde la muerte acechaba, sus voces suaves entonaban oraciones que envolvían las almas como un canto de consuelo. Con el tiempo, el número de mujeres animadas por su ejemplo comenzó a crecer. Jóvenes de espíritu ardiente y ancianas cansadas de la soledad pidieron seguir su camino. Todas eran recibidas con el mismo gesto, un abrazo y una cruz de madera. Aquí no hay títulos ni riquezas, decía Ángela. Solo hay amor, y el amor se demuestra sirviendo. De ese modo, la comunidad fue tejiéndose como un manto sobre las heridas del pueblo. El trabajo era arduo y continuo. Visitaban las casas más humildes, limpiaban heridas, compartían el pan y sepultaban a los muertos sin familia. Cada acción estaba impregnada de un sentido sobrenatural que superaba la mera asistencia. Ellas no se concebían como benefactoras, sino como hermanas que tocaban el cuerpo de Cristo en el cuerpo del doliente. Era su modo de permanecer bajo la cruz, fieles a la misión que las definía. Ángela, a pesar de su débil salud, dirigía la congregación con firmeza y ternura. Nunca mandaba con tono autoritario, sino con la humildad serena de quien obedece primero a Dios. Si alguna hermana desfallecía, ella la animaba recordándole que el sacrificio es semilla de redención. Las cruces pequeñas abren el cielo grande, solía decirles entre risas y lágrimas. Las hermanas de la cruz crecieron en número y en espíritu,
pero su regla seguía siendo la misma: pobreza absoluta y caridad sin medida. Sus conventos eran casas donde no faltaba la alegría, incluso en la miseria. El canto de sus oraciones resonaba como río manso que limpiaba el dolor del mundo. Nadie podía entrar allí sin sentirse tocado por una paz que no provenía de la tierra. Una tarde, mientras oraban juntas, un enfermo al que cuidaban murió en plena serenidad. Ángela se inclinó sobre su cuerpo y trazó en su frente el signo de la cruz. Luego, volviéndose hacia las hermanas, dijo en voz baja: «Aquí vemos el rostro de Cristo que se nos entrega cada día». Sus palabras quedaron suspendidas como un eco perpetuo en aquella habitación, marcando el alma de todas. Así nació la obra que habría de perdurar más allá de su vida. Lo que empezó con fatiga y lágrimas se transformó en un cauce de misericordia para miles. Sevilla ya no era solo la ciudad del dolor, sino también la del consuelo. Porque en sus calles, una mujer pequeña había alzado un estandarte tan grande como la fe, la cruz luminosa, sostenida por las manos humildes de quienes escogieron ser esclavas de Cristo para liberar al mundo del abandono. Los años fueron tejiendo suavemente la trama del sacrificio. La obra crecía, las hermanas de la cruz se multiplicaban y su nombre empezaba a ser pronunciado con respeto y admiración. Pero en el alma de Ángela, detrás de los milagros pequeños y de la caridad diaria, se extendía una sombra lenta y constante, la del dolor físico que todo lo consume. Su cuerpo, frágil desde la juventud, comenzó a ceder ante un mal que la obligaba a vivir entre el tormento y la fe. Los primeros síntomas fueron silenciosos como una llovizna, cansancio, fiebre, una debilidad que helaba las manos acostumbradas al trabajo. Al principio, intentó ocultarlos, temiendo ser un peso para sus hermanas. Sin embargo, el dolor se intensificó, clavándose como espinas invisibles en sus articulaciones. Llegaron noches enteras sin sueño, donde solo el crucifijo respondía a su respiración cansada. A pesar de la enfermedad, no quiso abandonar la vida activa. Seguía dando órdenes, visitando enfermos, sosteniendo ánimos, aunque cada paso se le volvía un calvario. Nadie la escuchó quejarse, sus gemidos eran plegarias encubiertas. Cuando caía exhausta, pedía ser colocada en una silla junto a la ventana para seguir contemplando cómo sus hermanas servían al pueblo. Decía que mientras hubiera luz en el día, aún podía amar. A veces, el sufrimiento la conducía al borde del desaliento. En esos momentos, el enemigo interior le susurraba que estaba sola, que nadie comprendía su cruz. Entonces cerraba los ojos y veía el rostro de Cristo, desfigurado, sangrante, abandonado en el Gólgota. «Tú también fuiste olvidado», murmuraba. Y se fortalecía recordando que el desamparo no es señal de ausencia divina, sino participación en el misterio más alto del amor. Sus hermanas la cuidaban con ternura, pero también con cierta veneración silenciosa. Sabían que estaban viendo un alma en purificación. Los médicos nada podían hacer más allá de recomendar reposo, pero ella rehusaba toda comodidad. «Mi calma está en el dolor ofrecido», solía decir con serenidad, apagando cualquier intento de consuelo terrenal. En su debilidad, se hacía más fuerte que nunca. El invierno llegó con más dureza que otros años, trayendo consigo el frío y la escasez. La comunidad apenas lograba cubrir sus necesidades, y muchas veces Ángela ofrecía su escasa comida a las enfermas más graves. Su rostro se adelgazaba, pero su mirada se hacía más luminosa. Las hermanas la veían sufrir, y, sin embargo, cuando ella oraba, la habitación parecía llenarse de una paz sobrenatural. Pronto, la incomprensión también se unió al sufrimiento físico. Algunos, fuera de la comunidad, criticaban su estilo de vida tan austero, considerando que aquella penitencia era exagerada. Otros la tildaban de fanática. Ella escuchaba en silencio,
confiando en que Dios mismo defendería su causa. Aprende el alma entonces, cuando se ve juzgada injustamente, a impulsarse hacia una humildad más honda, donde no caben remordimientos humanos sino aceptación divina. Hubo noches en que su enfermedad la mantuvo al borde de la muerte. Las hermanas la rodeaban en oración, y ella, entre delirios, murmuraba palabras de entrega. Jesús mío, aquí estoy, toda para ti. Aquella entrega total no era solo palabra, sino fuego sacramental. Cuando despertaba del sopor, pedía perdón por haber causado preocupación y bendecía a cada una con un gesto frágil pero lleno de autoridad espiritual. El sufrimiento la convirtió en espejo de misericordia. Desde su lecho continuó orientando la obra, escuchando confesiones, aconsejando y bendiciendo. Decía que sus dolores eran cartas invisibles que Dios le enviaba para recordarle su fidelidad. Y cada punzada de su carne la transformaba en intercesora viva, en mediadora entre el dolor del mundo y el consuelo divino. Una tarde, mientras las sombras se alargaban sobre los patios del convento, Ángela pidió que le trajeran el crucifijo más sencillo de la casa. Lo besó y dijo con voz casi apagada: «Solo en la cruz se aprende a amar sin medida». Sus palabras quedaron grabadas en las paredes del alma de las hermanas. Fue entonces cuando comprendieron que aquella anciana débil había alcanzado el grado más alto de santidad, la unión con Cristo crucificado sin reclamar alivio. Las pruebas continuaron, y la enfermedad avanzó hasta dejarla casi inmóvil. Ya no podía caminar ni sostener un objeto sin dolor. Sin embargo, pedía que la colocaran en una silla, frente a la puerta, para bendecir a todo el que entrara y saliera. Su presencia, aunque muda, era una predicación que ningún sermón podría igualar. En sus ojos se reflejaba la luz mística de quien ha vencido el miedo a la muerte. Con el paso de los días, la debilidad se transformó en plenitud espiritual. Quienes la visitaban experimentaban una paz que brotaba de su serenidad. Ella, aún entre dolores, mantenía una sonrisa leve, casi celestial. Había alcanzado esa transparencia del alma que permite vislumbrar la eternity a través de lo efímero. Su habitación se volvió sagrario, su lecho, altar de holocausto espiritual. En las últimas semanas, perdió casi por completo la voz. Cuando trataban de hablarle, respondía con gestos de amor y gratitud. Sus labios apenas se movían, pero todos sabían que oraba. Algunos afirmaban sentir un perfume desconocido llenando el aire, como si las rosas invisibles del paraíso se abrieran para acompañar su ofrenda final. Y aunque el cuerpo se consumía, su fe ardía como lámpara incorrupta. El día que su salud empeoró irreversiblemente, pidió quedarse sola unos minutos. Nadie supo que conversó con Dios en aquel silencio. Al volver a entrar, las hermanas la encontraron en paz, con la mirada fija en el crucifijo. «Ya no temo», les dijo. El abandono no existe cuando el alma descansa en el amor. Desde ese instante, el dolor dejó de ser tormento y se convirtió en canto interior. Así vivió sus últimos años, inmersa en la enfermedad pero sostenida por la gracia. De su cuerpo débil brotó una fuerza espiritual que alimentó a su comunidad durante generaciones. Sevilla, que la había visto caminar entre los pobres, ahora la veía transfigurarse entre las sombras del sufrimiento. La cruz que la quebraba por fuera la había coronado por dentro, convirtiéndola en testigo puro de un Dios que se glorifica en la debilidad. El alba del último día de Ángela se levantó con una suavidad extraña, como si el cielo temiera perturbar el descanso de su sierva. Sevilla amanecía en silencio, cubierta por una claridad humilde, casi sagrada. En la pequeña habitación del convento, el aire olía a cera y a plegaria, y las hermanas de la cruz guardaban alrededor del lecho un recogimiento lleno de ternura. No había lamento, solo espera, un profundo y reverente silencio que parecía preludio de eternidad.
Hacía días que Ángela sentía cercana la llamada definitiva. Su cuerpo, consumido por la enfermedad, era apenas una sombra, pero su espíritu resplandecía con fuerza inusitada. Todo se ha cumplido, susurró con voz leve, mientras tomaba el crucifijo que siempre había mantenido junto a su cama. Aquella frase no brotaba del cansancio, sino de una plenitud serena, había entregado lo que era, sin reserva alguna. Las hermanas, de rodillas, la rodeaban rezando el rosario. Cada cuenta era un latido compartido, una sintonía entre la tierra y el cielo. De tanto en tanto, Ángela entreabría los ojos y dejaba escapar una sonrisa débil, como si conversara con alguien invisible. Había dejado de mirar el mundo y se había vuelto completamente hacia el amado. En sus labios se dibujaba esa paz que solo poseen las almas que nunca se pertenecieron a sí mismas. La ciudad, ajena al acontecimiento, seguía su curso, los mercaderes abrían sus puestos, los niños jugaban en las calles, los pobres llamaban a las puertas esperando caridad. Nadie sospechaba que, en aquel convento escondido, se apagaba una de las luces más puras de la fe. Pero Dios no mide la santidad por la fama, sino por el amor silencioso. El cielo mismo inclinaba su mirada sobre aquella cama humilde donde la esclava de Cristo se preparaba para la victoria final. Llegado el mediodía, sus fuerzas casi habían desaparecido. El dolor, antaño punzante, se transformó en dulce compañía, y ya no buscaba consuelo sino abandono total. Acariciaba el crucifijo como quien toca un rostro amado, y murmuraba en voz apenas audible sus últimas palabras: soy de Cristo, y Él es mío. Un leve temblor recorrió sus manos, y la llama de la vela tembló como respondiendo. Así, sin estrépito, entregó el alma. El silencio posterior fue inmenso. Ninguna hermana se atrevió a moverse, todas sintieron que aquel instante la sobrepasaba. Una sensación de luz intangible inundó la estancia, y muchas creyeron oír un murmullo de campanas lejanas. Lloraban, pero no de tristeza, lloraban de reverencia, conscientes de haber asistido a algo que no pertenece a este mundo. La esclava de Cristo había terminado su jornada. A partir de ese día, su memoria se volvió semilla viva. Las hermanas, al recordar su dulzura en medio del dolor, comprendieron que su obra no moría con su fundadora, sino que apenas empezaba. Aquella mujer que nunca buscó aplausos había dejado un legado imborrable: servir a los pobres como si en ellos viviera el mismo Dios. Su ejemplo era evangelio hecho carne, palabra hecha acción. El entierro fue sobrio, casi oculto. La ciudad no supo entonces que despedía a una futura santa. Pero los pobres lo intuían, se congregaron ante las puertas del convento, llevando flores marchitas, lágrimas y gratitud. Sus voces sencillas tejieron el primer cántico fúnebre, una plegaria más poderosa que cualquier órgano de catedral. En ellos había germinado la semilla de un amor imposible de apagar. Con el paso de los años, la pequeña congregación creció. Nuevas hermanas se unieron, portando la misma cruz en el pecho y la misma luz en los ojos. Extendieron su caridad más allá de los muros de Sevilla, llevando consuelo a los pueblos donde la miseria mordía más fuerte. Así, sin ruido, la herencia de Ángela se diseminó como perfume espiritual, llenando el mundo de una fragancia de humildad. No faltaron pruebas ni tiempos de debilidad. Pero la obra vivía, sostenida no por la fuerza humana, sino por la fe depositada en su origen. Cada nueva generación de hermanas recordaba su enseñanza esencial, que solo quien se hace pequeño alcanza lo eterno. La cruz seguía siendo su estandarte, pero ya no como signo de derrota, sino como símbolo de invencible esperanza. Con el tiempo, su nombre comenzó a pronunciarse con veneración. La Iglesia reconoció en su vida una perfección de caridad y una heroicidad silenciosa que desarmaba los corazones. No fue preciso buscar milagros espectaculares,
bastaba mirar el fruto de su obra, miles de pobres aliviados, almas consoladas y corazones transformados. En la sencillez de su ejemplo se revelaba el poder de lo divino obrando en lo cotidiano. En medio del mundo cambiante, su mensaje permaneció claro. Ángela recordaba, aún desde la eternidad, que la pobreza no es miseria cuando se vive con amor, que el servicio es camino de luz, y que el alma que se entrega sin resistencia vence toda oscuridad. Su vida fue una parábola encarnada, el Evangelio llevado hasta sus últimas consecuencias. Por eso, su recuerdo no envejece, sino que se renueva en cada acto de bondad callada. Hoy, donde quiera que una hermana de la cruz toca una herida o consuela a un moribundo, late la presencia viva de su fundadora. Cada sonrisa dirigida al sufrimiento, cada oración en una casa apagada, reaviva su legado. La esclava de Cristo sigue caminando entre los pobres, multiplicada en manos y rostros que continúan su misión. Así se cumple la promesa de que el amor ofrecido en la cruz jamás muere. El viento del atardecer acaricia aún las calles donde ella nació, llevando quizás un eco de sus oraciones. En las plazas y patios donde la miseria persiste, su nombre es susurro y consuelo. Y quienes conocen su historia comprenden que la santidad no consiste en huir del mundo, sino en santificarlo desde su polvo. Santa María de la Cruz, la humilde zapatera, la esclava del amor crucificado, había triunfado. Su derrota aparente era, en verdad, su victoria eterna.